Queremos acabar con el mundo antiguo, con el antiguo régimen, sobre todo para asegurar la felicidad de los ciudadanos a los que, digámoslo, no vamos a servir o a tener, ¿no? Dirigir, ¿no? Y ojo, está al mismo nivel. Cuando, por ejemplo, el derecho todavía está peligrando, el derecho a la libertad está peligrando, pues hay que reaccionar para evitar que se pierda, pero el derecho a la felicidad, que también se tenía que haber, digámoslo, ¿no? Reaccionado de igual forma, pues no se reaccionó. ¿Y por qué? Muy sencillo, ya lo hemos dicho con el tema de la película. Ya lo hemos dicho con el tema de la película. El sistema capitalista le da igual. Y más que le da igual, incluso va a reforzar la idea de no es necesario la felicidad. Y ojo, la mayoría de países latinoamericanos colocan la Declaración de la Independencia de Estados Unidos como su ejemplo. Si ustedes ven la Declaración de la Independencia de Perú, es muy básica, ¿no? Sí, interesante lo que dice Roberto Carlos, claro que sí. ¿Mm? Porque a los esclavos no los consideraban ni siquiera como humanos, eran objetos. Y por eso, es por eso. ¿No? Eh, ya la pregunta es, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, va más allá de la guerra civil, va más allá. Eh, a ver, la guerra civil, cuando se acaban las esclavitudes porque necesitan, los necesitan para poder ganar la guerra civil, no es por otra cosa. Los necesitan, son muchísimos esclavos, los necesitan. Y va a ser muy importante. Hay una película bastante interesante sobre eso, no me acuerdo cómo se llama, Días de Gloria, Días de Fortuna, de los años 80, 90. Que parece, conoce a Denzel Washington, ¿verdad? El actor, ¿no? Eso, conoce, ¿no? Un actor muy, muy famoso. Ahí él actúa, es jovencito, joven. Estoy diciendo que es antiguo porque es joven en esa película. Y me gustó mucho la película. Sendero de no. Día, no me acuerdo el título. Días de Gloria, Días de... No me acuerdo el título. Pero la película era muy buena y te hablaba de eso, ¿no? Porque era soldados puro africanos, puro negro, puro esclavo. Y se ve, ¿no? Todo ese paso. Pero más que nada era digámoslo, les interesaba para poder ganar la guerra civil. Porque, mira, Roberto Carlos dice, hasta la época de Luther King, miren, cuando por primera vez va un afroestadounidense a estudiar en la universidad en los años 60, fue algo, digámoslo, rompedor y fue algo polémico, ¿no? Igual, de igual forma, ustedes han visto, a ustedes no les gusta el básquet, ¿no? Pero han visto un partido de la NBA, ¿verdad? O Michael Jordan, conocen a Michael Jordan, a LeBron James, ¿no? A Steve Curry, ¿no? En el básquet, los mejores de todos los tiempos han sido afros, pero hasta los años 60, 70 no los ponían a jugar, jugaban puro blanco.
Y más que también de contener revueltas, Piero, era una estrategia. Después, digamos, lo que le van a dar la libertad, pero van a ser libres, pero no van a ser felices, van a ser perseguidos. ¿No? Por desgracia es así. Porque esa idea de la felicidad, digámoslo, que va mucho con el tema psicológico, ¿no? El tema ético, ¿no? Moral. ¿Creen que nosotros como sociedad realmente hemos sido felices en algún momento? Por lo menos, hablo de Perú, ¿no? Ha habido una felicidad plena de decir, oye, estoy contento de mi país a la hora de, ¿no? ¿O no? Anda dice que no, más o menos, creo que no, regreso al mundial. Oye, eso es interesante ver el mundial. Es interesante, bien interesante lo del regreso al mundial. Aunque no lo crean, es bien interesante. ¿Mm? Bien interesante. La verdad es complicado, pero somos a medias felices. Mm. Mm. Bueno, vamos a hacer un break, ¿ok? Un break y volvemos con el tema de la actividad. Y ya comentaré las cositas que han ido escribiendo. Hacemos un break.
Bueno, vamos a continuar, ¿ok? Entonces, lo que estamos hablando sobre la felicidad, fíjense, ha habido varios comentarios interesantes en el chat. Y somos a medias felices. Sí, es cierto. A ver, si uno no se siente feliz, no va a poder, digámoslo, vivir en condiciones o vivir bien. Vas a caer en depresión. Pero también es cierto que buscamos la felicidad, la dopamina en elementos que nos hagan felices internamente, pero no globalmente, no digámoslo en comunidad. Y sin embargo, dice Johan Brando, regreso al mundial, porque él se sentía feliz con el mundial. Y es cierto, buscamos muchas veces y ese regreso al mundial es esa dopamina eh, grupal, ¿no? Cuando Dios vio que el hombre tenía tantas guerras, decidió darle el fútbol. Bueno, el fútbol es otra fórmula de dominio y de mantenimiento del status quo. Pero esa forma, digámoslo, ¿no? Es como la vida misma, ¿no? Australia dicen. Esto es, digámoslo, es elemento en lo que ya nos queda para ser felices. Porque eh, si lo analizamos en torno a la sociedad, en torno, digámoslo, a la cultura, a la ética, a la moral, no conseguimos esa felicidad. Sí, Daniel, la felicidad es completamente momentánea, como también la tristeza lo es. Son estados de ánimo, son emociones, ¿no? Las emociones son momentáneas. Pero esta felicidad, como les digo, es una situación, es un elemento en el cual, por así, eh, bueno, vamos a encontrar en lo que a nosotros nos hace felices. Así es psicológico, es subjetivo. La alegría momentánea de la felicidad es más complejo. Muy bien, José Armando Martínez. Es cierto. Porque es decir, somos felices y en ese sentido la justicia también tiene mucho que ver. La justicia también tiene mucho que ver. ¿Mm? La justicia también tiene mucho que ver. Por eso en la semana colocaban, unían la cuestión de felicidad con la cuestión de justicia. ¿Mm? Sí, pero tiene mucho que ver, también tiene razón Sandra y Roberto Carlos, pero tiene mucho que ver con las emociones. Y las emociones muchas veces son cambiantes. Y las emociones muchas veces dependen del depende. A veces vamos a tener una etapa difícil y que va a ser muy difícil mantener esa felicidad a todos los niveles. Familiar, personal, amical, incluso los amigos. Eh, va a ser complejo, ¿no? Tu estado de ánimo y el contexto en el que te encuentres. Sí, Sandra, así es. El estado de ánimo es muy distinto a un sentimiento. El aspecto psicológico es muy relativo, por lo que el estado de actividad es un tanto complejo.
Pero miren, Dania, sí, pero no, la felicidad es un sentimiento. Y el estado de ánimo viene a través de esa felicidad. Es una emoción. Cuando alguien se encuentra feliz consigo mismo, va a tener un estado de ánimo, ¿no?, mejor. Y claro, como les digo, el tema de la justicia es básico para encontrar esa, digamos, felicidad. Básico, ¿no? Si creemos que estamos en un lugar en donde no es justo, donde vemos que no hay una justicia clara, que oye, esto es injusto completamente, eh, no, claramente pues se mina esa felicidad, ¿no? Y sobre todo con el tema del elemento de la justicia universal. Es que nosotros hemos visto la Declaración de la Independencia. ¿Mm? Dice, lo que produzca la alegría para uno necesariamente aplica para otro, así como se expresa diferente. Ya, es cierto. Pero nosotros hemos visto la Declaración de la Independencia, ¿vale? Diciendo, ya, buscamos la felicidad. Pero de igual forma que en el sistema liberal se buscó esa felicidad, ustedes conocen, obviamente, pues la Revolución Francesa, ¿verdad? La Declaración de Independencia, las independencias, ¿no? Ustedes, el Perú tuvo una declaración de independencia, consiguió una independencia, ¿verdad? Sí, ¿no? Y en el cole, pues, ¿no? Les han hablado de la Revolución Francesa y todo eso, ¿verdad? Depende del contexto, claro que sí. Muchísimas veces, y la realidad es que la felicidad a nivel general, claro que depende del contexto. Pero sí, ¿no? En el colegio les han hecho estudiar, ¿verdad? La Revolución Francesa, ¿no? La independencia del Perú, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, profesor. Profesor, sí. Sí, Sí, profesor. sí, Y les hablan del sistema liberal y de la igualdad, ¿verdad? Nosotros queremos ser iguales, libres y todo lo demás, ¿verdad? Sí, profe, es verdad. Sí, profesor. Les hablan de la justicia. Sí, también se lleva en el curso de cívica, normalmente. Y cuando les hablan de la justicia, ¿qué les dicen? ¿Qué les hablan? ¿Qué les dicen exactamente? ¿Qué han aprendido de ahí? Alguien que se anime, venga. Que cada uno tiene lo que se merece. Cada uno tiene lo que se merece. Interesante. Liliana. ¿Alguien más? Profesor, cuando se dan las mismas oportunidades a cada persona, sin importar el lugar de donde procedan. Ya. la regla de oro, no hagas con los demás lo que no quieren que te haga, lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Muy bien. Sería que cada uno tiene lo que le corresponde y tratar de ser lo más, ¿cómo decirlo?, equitativo o aplicar la mayor posibilidad de igualdad en la sociedad. Algo con ello. Muy bien. Cada uno tiene lo que se merece y toda la pesca. Perfecto. Creo que eso es, digámoslo, enseñar, ¿no? Les hablan de justicia universal. De los derechos conseguidos después de la Segunda Guerra Mundial. No, eso es distinto. Los derechos humanos y todo eso. No, justicia universal. ¿Saben por qué no les hablan de eso de justicia universal? Y están diciendo, ¿qué dice el profesor? ¿Pero qué tontería dice el profesor? ¿Qué es eso? Son una serie de normas aplicadas para, bueno, para todos. Más o menos. ¿Saben por qué no les explican?
A nosotros nos forman en un sistema liberal. Nos educan para un sistema liberal, para que se vaya replicando ese sistema liberal a lo largo de los años, ¿no? Y que siempre, más o menos, funcione de una forma. Así es como nos educan, nos forman. Todo su significado. ¿Sí? Solamente su significado. Pero la idea de justicia universal no la analizan. ¿Por qué no analizan la idea de justicia universal? Porque el sistema liberal que tanto defendemos nos dice que para que funcione debe ser un sistema injusto. Dos personas han dicho una cosa interesantísima. Nosotros tenemos lo que nos merecemos, lo que trabajamos, ¿no? Eso dicen, ¿no? ¿Verdad? Pero, ¿y si el sistema evita que no podamos merecer más? Para que haya ricos tiene que haber pobres. Exacto. A ver, Paola, dime. Profesor, pero eso no se cumple del todo, de que todos tienen lo que se merecen. De por sí existe lo que es la plusvalía, que es un excedente de trabajo, y los trabajadores que tienen algunos en algunas empresas, ¿no? Que elaboran y cumplen con más de lo establecido en su horario, no reciben lo que se merecen porque no les pagan. No se cumpliría para todos. Y ahí ya hay una falta de justicia. Exacto. Es que la plusvalía es fundamental. Que ya Marx lo trató brillantemente. Johan López. Buenos días, profesor. Tiene razón acerca de cuando se habla del sistema, hay de verdad muchas opiniones, profesor. Por ejemplo, me acuerdo de de otra opinión de un profesor de historia que tenemos, en el que decía que lo bueno de este sistema era que puede salir desde abajo, que te da la oportunidad de poder estudiar y ganarte la vida. Es una opinión que tenía el profesor Heredia, si no me equivoco. Pero la verdad que cuando escucho las opiniones así de diferentes bandos, todas parecen convincentes, profesor. ¿Y ese profesor de San Martín aquí? No. Enseña aquí, enseña historia aquí. Sí, profesor. Bueno, discrepo. Discrepo terriblemente. Discrepo. Y no voy a decir por qué discrepo, simplemente discrepo y terriblemente. A ver, el sistema liberal que tenemos, ¿quiénes crearon el sistema liberal? Los burgueses. ¿Quién nos dio la noción, digámoslo, de sentimiento laboral? Los burgueses. ¿Quiénes controlan el sentimiento y las ganas de luchar por nuestros derechos? Los burgueses. Marx decía que el mayor enemigo del trabajador es el burgués, el que le dio su sentido de clase social. Y para que nosotros podamos acceder a la justicia universal y que realmente todos seamos iguales, debemos de vencer un elemento muy importante, que es el sentimiento de libertad y el sentimiento democrático burgués. Sinceramente, el sistema que tenemos no funciona. Porque que una persona
entre 1.000.000, salga de abajo, destaque, es un error. No tiene que ser una persona entre 1.000.000, salga de abajo, destaque, sino que tiene que ser a la misma vez todo el mundo. Y eso es la justicia universal, entre otras cosas. Alexandra Mamani, que siempre levanta la mano y nunca puede hablar. Dime, Alexandra. Buenos días, profesor, o buenas tardes. Creo que el sistema que usted menciona, creo que podría realizarse ya basado en el concepto de equidad, más que todo, no lo que merecen las personas, sino lo que necesita cada uno para poder llegar a la igualdad de condiciones, el sistema de justicia. Claro, totalmente cierto. Pero es que el sistema en el que nos movemos fomenta esa inequidad y esa desigualdad. Totalmente. Pero es que yo soy ingeniero de tal y yo por mi trabajo merezco ganar más que un barrendero. Pero es que yo soy historiador en la San Marcos y por mi trabajo merezco ganar más, que por cierto nos pagan muy poco, merezco ganar más, ¿no? Que fulano de tal, que no se ha tirado tanto tiempo como yo estudiando. ¿Y quién va a regular mi salario? ¿No? La realidad es que el sistema que tenemos, en el cual ganas todo lo que trabajas, que es falso, ha demostrado que tenemos naciones como la peruana con una situación de riesgo de pobreza extrema en casi la mitad de la población. Y de pobreza, a nivel general, tenemos, no sé ya qué porcentaje tendremos ya, pero vamos a ver, tan solo, y no solamente Lima, las grandes ciudades latinoamericanas tienen sus cerros y toda la historia, y la gente vive en cerros porque no se pueden, digámoslo, pagar una mejor casa, ¿no? Y todo lo demás. Y está llena de gente así, gente humilde, trabajadora, llena. Y esa gente yo creo que también merecería vivir un poco, al menos bien. Entonces, es complejo el tema de la justicia y el tema de la felicidad. A ver, Carolina. Buenas tardes, profe. No, sí. Bueno, Quería comentar, por ejemplo, de que ese sistema, ¿no?, en el que vivimos fomenta bastante lo que es la competencia. El que uno puede competir contra el otro y el que trabaja más o el que lucha más va a tener más cosas, cuando en realidad no es cierto. Por ejemplo, para salir de la pobreza en el Perú se necesitan 5 o 6 generaciones y no importa qué tanto la luches o qué tanto lo intentes, siempre van a haber factores socioculturales que te impidan lograr más. Entonces tenemos esta mentalidad de que unos merecen más que otros, las cosas que uno debería tener simplemente por el hecho de ser un ser humano. fíjense un elemento interesantísimo, ya Salvador, te doy la palabra. Y vuelve mi vena marxista de manual que tengo, porque de pequeñito pues he leído a Marx. El problema es que el mundo está organizado de tal forma de que para que funcione necesitamos países de primer mundo. Para que el primer mundo funcione, el primer mundo necesita países de segundo y tercer mundo. Y siempre ha sido así. Desde el siglo XVI. Incluso antes. Y Perú, por desgracia, siempre va a estar en el segundo mundo. ¿Por qué? Porque las potencias del primer mundo necesitan. ¿Y por qué necesitan que no pase al primer mundo? Porque necesitan las materias primas de aquí. Y si lo conseguimos, y si pasa al primer mundo, que es lo que merecería, por justicia, se va a ver el perjudicado del primer mundo. Pero necesitamos tenerlos un poquito desarrollados. Un poquitín, ¿no? Que vivan en esa falsa ilusión del país en vías de desarrollo. Pero lleva el país de desarrollo, no sé, 20 años más.
esa falsa ilusión de que el Perú está en vía de desarrollo. ¿Para qué? Para cuando les vengan malas, ¿no? Pues tener una vía de escape, como le pasó a España con la gran crisis financiera del 2008, que llegaron muchas empresas españolas aquí y a toda América Latina. Pero no les interesa que estén al mismo nivel, porque si no les perjudicaría en el ritmo de vida europeo y norteamericano, ¿no? Hasta un cierto límite. Hasta un cierto límite quieren tener. Lo que pasa es que yo claramente, pues, a mí me pierde mi vena materialista, mi vena marxista. A ver, Salvador levantó la mano y después Johan. Salvador. Sí, buenas tardes, profesor y compañeros. Buenas tardes. Bueno, tratando de continuar con la acotación que nos dio nuestra compañera anteriormente, quisiera resaltar algo que ella mencionó. Mencionó de que pues siempre tenemos o solemos tener la idea de que siempre suele haber personas que están por encima de otras, ¿no? Pero eso no debería ser así porque todos deberían tener lo mismo por su mismo hecho de ser seres humanos. Sí. Si no me equivoco, esa fue la idea que presentó nuestra compañera. Sí. Sí, ya. Sí. Pues bueno, yo no estoy tan de acuerdo con ello. Yo respeto su punto de vista de ustedes, pero yo tengo otra forma de verlo. Poniéndolo en un ejemplo que nosotros conocemos. Por ejemplo, nosotros somos sanmarquinos, estamos estudiando aquí en la decana. Sabemos lo que es pues pasar y ingresar, ¿no? El examen de admisión no es nada sencillo. Nosotros, pues muchos de nosotros tenemos historias distintas. La mayoría de ellas, pues hemos pasado situaciones muy graves. Sabemos lo que es sufrirla para entrar aquí. Pues normalmente, bueno, perdón, nosotros sabemos que pues la universidad es bien prestigiosa. Tiene, en ese sentido, es bien favorable para nosotros, por así decirlo, porque en el ámbito laboral se nos va a hacer mucho más fácil conseguir el trabajo y alcanzar mejores puestos, por así decirlo. Entonces, a comparación de, sin menospreciar a nadie y sin pues insultar a otras instituciones, pues sabemos que siempre que cuando haya una competición para alcanzar una vacante en un puesto de trabajo, la San Marcos o un egreso a la San Marcos va a estar, por así decirlo, encima de otros. Y pues es por ese motivo que muchos de nosotros nos hemos esforzado para estar aquí adentro, ¿no? Bueno, esa sería mi acotación. Muchas gracias. Pues mira, Salvador, tienes mucha razón. Y yo también te decía, igual, en la pública española, pues tienes que lucharla, ¿no? Igual, dentro de la pública española, todo lo público es una competencia. Compites contra otra gente, ¿no? Y es cierto, sales muy preparado. El tener un título de la pública sale 1000 veces muy preparado. Pero ya también te decir una cosa, cuidado. Por desgracia, en el mundo en el que nos movemos hay ciertas universidades privadas. En Perú, por ejemplo, en España también está la Universidad Europea de Madrid, la famosa universidad privada, que es universidad de burgueses, y que los burgueses no quieren que se mezclen con la chusma como nosotros, porque así nos consideran. Y aquí igual, Pacífico, Universidad Pacífico, Universidad de Lima. Estas universidades tienen convenios cerrados ya con empresas muy poderosas a nivel peruano y a nivel extranjero. Y muchos de sus estudiantes, por ejemplo, yo sé creo que Pacífico, la de Lima, que tiene convenio con Microsoft, creo. Con Microsoft. Y sus ingenieros saben directamente los que valen van para Microsoft, por ejemplo. A donde yo sé. Creo que los de Lima. ¿No? Claro, pensiones de más de 4.000 soles por ese tipo de temas. Pero es que ese es el tema, la igualdad de oportunidades. Está clarísimo, cuando uno de la pública lucha en igualdad de oportunidades, pues de la pública se va a comer de la privada. Siempre ha sido así, siempre va a ser así. Por eso en la mayoría de gente que llega y consigue ser nombrado en cuanto a medicina en la especialidad son sanmarquinos, porque ahí no hay mucha, digámoslo, ¿no? Base en igualdad de condiciones. Pero no siempre es así, por desgracia. Y hay, digámoslo, es que como decía Marx, la principal lucha la principal lucha que
que tiene el proletario va a ser contra los burgueses, porque el burgués es el que va a generar, ¿no? ¿Cómo vimos? Nosotros, por ejemplo, cuando ustedes se saquen la carrera, a ustedes les catalogarán que están trabajando en un empleo liberal. Mi empleo es liberal, porque es un empleo que se crea a base de los elementos liberales, los elementos burgueses. Entonces, la situación va más allá. Es analizar el sistema que tenemos, ¿no? Y si ese sistema es justo o no es justo. La realidad es que en el Perú la democracia existe y de lejos, incluido en empleos públicos. Ha existido, seguirá existiendo y por desgracia existirá. ¿Será que bastará con darle educación a los niños? Sí, bueno, sí, es cierto. Es cierto. A ver, había varias manos levantadas. Johan López. Sí, profesor, estaba pensando en que, por ejemplo, los sistemas de gobierno que tenemos son del siglo pasado, profesor. Y me pongo a pensar en lo que viene siendo el factor del Internet como un factor que ha cambiado todas las últimas décadas. ¿Por qué? Porque gracias al Internet, estas últimas cuatro décadas hemos tenido un avance tecnológico muy acelerado en muy corto tiempo, pero muy grande. Entonces todo está creciendo a una velocidad increíblemente grande. De gobierno, al menos aquí en nuestro país, son de antaño, profesor. Yo una vez leí en un artículo una idea de que era invitar a toda Latinoamérica, como algo utópico, hacer algo así como los Estados Unidos aquí en Latinoamérica. Y no sé si estoy al tanto, pero había tenido también que estaba buscando la Unión Europea, profesor. No sé si podría explicarnos eso para también contrastarlo con la sociedad. Tengo entendido que la Unión Europea busca ciertas uniones entre los países que la conforman en diferentes ámbitos. Sí, a ver, lo que he podido entender, que tuve que poner el volumen a lo más alto, tú vas en la idea de la unidad, ¿no? En la idea de la unidad en materia política, ¿no? A ver, es complejo porque todo Estado supranacional, manejarlo y no crear fricciones es muy complejo. La Unión Europea ha tenido un desarrollo de vida complicado. Fíjese lo que pasó con Gran Bretaña, que terminó saliendo. Sobre todo cuando llegabas a meterte en materia fiscal y económica y controlar, ¿no? Si bien es cierto, ayuda muchísimo. Una de las grandes cosas que ha tenido la Unión Europea ha sido un concepto de hermandad, ¿no? entre los países miembros. Y sobre todo en la etapa de los años 80, cuando todavía no eran muchos países, eran 16. Ya ahora son muchísimos países y digámoslo que ya pues no es tan notorio. Yo he visto, por ejemplo, en mi país, yo era pequeño, los 80, y es cierto, mi país no era nada desarrollado, teníamos una dictadura terrible, y gracias a que entramos en la Unión Europea, pues sí, crecimos espectacularmente a todos los niveles. Pero, no, o sea, si bien es cierto, esa es la idea. Ya la Unión Europea ha perdido gran parte de esa idea. En cuanto ya han empezado a entrar un montón de países y cada vez más ha imperado lo que es los intereses capitalistas, que por eso es por lo que Gran Bretaña termina saliendo. Cuando Gran Bretaña empieza a ver que están metiéndose, infiriéndose en su vida económica, no le interesa y van a salir, ¿no? Sí, si tenemos una idea, digámoslo, como la Unión Europea primigenia, la de los 70, 80, sí es positivo. Una unión supranacional, pero que no, digámoslo, que, ojo, Perú es Perú, Chile es Chile, Argentina es Argentina.
pero para eso se necesita elementos y con mucho cuidado. Sí, yo positivamente diría que los 80, 70 serían buenos. La etapa del llamado, sobre todo a partir de los 50 hasta los 80 más o menos. De los 50 hasta los 80, esa etapa que llamó Fontana, el gran historiador catalán, dice Fontana como el capitalismo bueno, ¿no? Estamos hablando de colectividades, ¿no? Dicen, por ejemplo, aquí en el chat que colocan. A ver. Lo hay en el Perú y la gran mayoría de países hispanos. Es un capitalismo mercantilista, corporativista, bajo leyes que limitan mucho el entrar al mercado y en lo social una mentalidad muy colectiva cuando debería ser un balance entre lo individual y lo colectivo. Cierto, Ángel. Mentalidad colectiva en Perú abunda la individualidad, también es cierto, Yasadi, es cierto. Bueno, alguien que vive a 3 horas de su institución educativa más cercana y a 5 de un centro de salud es igual ante la ley que alguien de Lima, pero acceso a sus servicios es mucho más difícil. No es que socave la meritocracia al querer asegurar oportunidad a todos sin importar si se hayan esforzado o no, sino de darles... Kenneth, totalmente, totalmente, total, y ahí va la idea de la justicia universal. Totalmente, Kenneth. O sea, es básico. Tú no puedes tener a gente con todo, como están en Lima, o a gente con nada, que se les cae un puente y ese puente se va a tirar derribado 1 año, 2 años, para que levanten un puente. Es que no puede darse eso. Ahí no hay una justicia universal. No es justo para todo el Perú. No puedes tener postas médicas perdidas de las manos de Dios, que a saber cuándo tuvo la última. Sin ir más lejos, vamos a ver. Los que son de San Juan de Virigancho, los que van cuando van para el centro, pasan por el RIMAC. En el RIMAC, pasando antes de Hacho, hay una posta médica, que esa posta médica está prácticamente derruida y se siguen atendiendo en esa posta médica. Y eso es Lima. Imagínense, imagínense la provincia. Lo que dice Kenneth es la clave. Aquí ya debatimos de sistemas políticos, debatimos de ese día, pero hay que buscar esa justicia equitativa, esa justicia universal, ¿no? Porque en base a la idea liberal nos han hecho tener una idea de justicia individual y no universal. Concuerdo con Yasadi en que es sentido colectivista, pero que se quiere ahora es ir en lo colectivo, un extremo a otro, sería también un término medio. Los extremos nunca han sido buenos, ¿cierto? Donde hay colectividad en el Perú, hubo una influencia del keynesianismo. ¿Sí? ¿En dónde? No, me gustaría que me dijeras la influencia del keynesianismo porque Sebastián Guamaní, lo que mencionas es un problema del centralismo establecido más, no de una igualdad ante la ley perenne. En esos años no. Exacto, Kenneth. Por eso este sistema que se propone debería o está más basado en la equidad que en la igualdad, que no son lo mismo. Exacto. Exacto, con Sebastián. La igualdad ante la ley es segundo plano, cuando en la práctica la mentalidad de los peruanos no es consecuente. En provincia viajan para atenderse. Sí, Johan, es una pena. Y eso demuestra las desigualdades brutales que hay en este país. Profesor, es que la igualdad de oportunidades es solo teoría en la vida, no se puede ejecutar porque siempre habrá personas que no van a poner tenerlos, en otras mayoría en los años 50 y 80 hubo influencia keynesianismo. Ya, Roberto, claro. El keynesianismo, claro, el estado del bienestar, lo que se llama lo que Fontana habló del capitalismo bueno, claro. Carlos Benítez, en el Perú no existe justicia universal, se puede notar incluso a nivel, ¿qué dice?
a nivel distrital, no necesariamente a nivel territorio nacional. Sí, ya lo he dicho, a nivel distrital. A ver, cuando ya esto los argentinos que no tienen nada que decir, Argentina está hecha un desastre, pero primero en unas eliminatorias de fútbol, llegaron aquí los argentinos y creo que se pegaron, no sé, Miraflores supongo, un distrito hermosísimo, precioso. Y entonces decían que tenían que ir desde el hotel, ¿no? hasta el Estadio Nacional, y se parece dos países en una misma ciudad, ¿no? Por ejemplo, los argentinos tampoco tienen mucho que, porque Argentina está peor que Perú. Me parece una doble moral aquellos que pregonan un discurso de apoyo colectivo cuando en su vida diaria no hacen más que seguir el sistema que les brinda los medios para conseguir aquello que muchos sufren e incluso no pueden lograr. Se pide condiciones mínimas de equidad para todos. Nos falta mucho por detallar, pero empecemos por la reflexión de la justicia universal. Cierto, Piero, cierto. Por motivos como estos, de la tan escasa distribución de servicios, es que la gente del sur ha tenido que ir a centros de salud de Bolivia. Eso no lo sabía. Paola Nicole no lo sabía. O sea que tan mal tiene que ser el sistema de tu país para que tengas que ir a otro, ¿cierto? Ah, pero cuando reclaman esa justicia, esa injusticia, los llaman revolucionarios. Vale, sí, vaya que sí. Sebastián Guamaní, concuerdo con Naomi, al parecer es un tema que muchas personas suelen romantizar. Ya, sabes que una cara de asombro, ¿no? Pasamos la voz a José Reyes Tolentino. A ver, José. Sí, profesor. Buenos días, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, se escucha muy bien. Ya, lo que le quería decir era que he escuchado un comentario que de la gente, acá es típico en el Perú, sobre todo en Lima, que dice que el pobre es pobre porque quiere. Esa frase a mí no me hace gracia porque no estoy de acuerdo con esa frase, porque el sistema mismo es intrínsecamente lo que hace es debilitar las oportunidades de unos y favorecer las de otros. Y yo creo que esa frase del pobre es pobre porque quiere no está muy de acuerdo con la sociedad en la práctica, porque no refleja la realidad del Perú, porque a veces el Estado no está cercano, como decían mis compañeros, a las clases alejadas. Mire, profesor, yo he ido a Yauyos, que acá está en Lima, es provincia de Lima, Yauyos, una provincia de Lima de la Sierra. Y lo que pasa es que ahí los pueblos están bien alejados, debe ser así en toda la sierra, y es difícil que suba algo hasta allá arriba, y no hay muchos servicios, hay postas, hay esto, pero no son de mucha calidad. O sea, imagínense cómo es allá vivir si acá estamos pésimos de condiciones de calidad de servicio, imagínense allá. Yo lo he vivido y todavía con todo el frío. Yo he ido de visita allá y miren cómo está. Por eso le digo, esa frase del pobre es pobre porque quiere, no debería ser divulgada. Sí, José, totalmente. Y es indignante cuando escuchas esa frase de pobre es pobre que quiere. Esa es la máxima del capitalista extremo. Y sobre todo, defender esa idea. Vamos a ver, nosotros por naturaleza somos pobres. El trabajador es pobre, por mucho que tenga mucha plata, por mucho que en mi cuenta bancaria tenga 20.000, 30.000, 40.000 soles mensuales. Ya gano 40.000 mensuales. Estoy siendo un pobre ignorante. Esa es la verdad. A ver, Jair, tienes la mano levantada. No te vamos a dejar sin hablar. Buenas, profesor. Buenas tardes. En este caso, yo también, para continuar un poco con mi compañero, voy a decir otra frase que mayormente se ha centrado mucho con el sistema capitalista, que en este caso vendría a ser que con esfuerzo uno puede llegar a ser rico. En este caso, mayormente hace mucha alusión a la meritocracia, de que con esfuerzo al final puedes llegar a donde sea, a cualquier lado, empezando desde lo más abajo y llegando hasta lo más arriba. Y mayormente se propugna mucho esto debido a que vemos gente como Mark Zuckerberg, que mayormente, el creador de Facebook, que mayormente se le topa como esto, también estaría Jeff Bezos y el mismísimo Elon Musk. Pero mayormente si revisas un poco sus historias,
al final te terminas dando cuenta que ellos empezaron ya teniendo una especie de fortuna, con sus padres siendo ya ricos, no iniciaron desde lo más abajo, haciendo como que este intento de meritocracia, de que con esfuerzo se puede llegar a lograr todo, a llegar a ser de los más ricos, se pierde un poco, haciendo que el sistema en sí, a mi parecer, no tenga tanto sentido en este caso. Es que fíjate, Yair, dices algo tan interesante. La mayoría de ellos han sido clase mínimamente media y en países desarrollados al máximo. Y los más, que era clase alta, Steve Jobs, clase media, ¿cómo se llama el otro? El de Bill Gates, también clase media. Entonces, eso es una pantomima que te dicen, ya, desde lo más abajo, debe ser súper rico. Eso es una pantomima. Y es la ilusión con la que, ¿cómo decía Marx? Marx dice, a nosotros nos educan en un mundo fantasmagórico, en un mundo en donde nos van a alinear de forma inalienable, o sea, de forma directa, en base a lo material, a lo que producimos y a lo capital. Y para ello nos van a vender unas ideas, digámoslo, unas ideas de superación, unas ideas de mira, de podemos hacerlo todo, cuando realmente es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil. A ver, Javier, cuéntanos. Profesor, yo tenía una pregunta antes que acabe la clase. Menciona, por ejemplo, estaba hablando de la felicidad. Hay un montón de libros en realidad. Quisiera saber, bueno, aunque más o menos entiendo, ¿por qué este sistema, bueno, específicamente Estados Unidos, entiendo, genera mucha literatura sobre la felicidad, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, yo leí un libro que se llama Sonja, La ciencia de la felicidad, y un montón de libros sobre la felicidad. Tú googleas libros de la felicidad y te sale un montón. Así hay un montón de literatura, y detrás de lo que existe literatura, obviamente, porque hay un financiamiento de dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea detrás? Porque como mencionó en la clase, o sea, el capitalismo al final es lo que quiere es manipular tu mente. O sea, ¿qué quiere manipular o cuál es el objetivo detrás o cuál es la intención detrás de generar toda esta literatura sobre la felicidad? Mira, no te has dado cuenta, pero te has respondido solo. No te has dado cuenta, pero te has respondido solo. Fíjate, la mayor parte de estos libros vienen de Estados Unidos. Libros de autoayuda, de felicidad. ¿El país más desigual del mundo cuál es? ¿Estados Unidos? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. El país más desigual en el mundo nos habla de la felicidad y de la justicia. La máquina capitalista sigue rodando. La rueda del capitalismo sigue rodando. Y que eso prolifera mucho en América Latina. Esos libros de autoayuda y esos gurúes que vienen a hacer conferencias, que vienen a decir esto, lo otro, todos de Estados Unidos. Y de por medio siempre el capital, de por medio siempre el dinero. Es lo que decía Marx. Nos hacen vivir en una sociedad fantasmagórica. No solamente en los elementos de justicia y de felicidad, sino en los elementos básicos. Todo. El cine, el deporte, la cultura, todo se va a alinear a defender un sistema muy claro. Un sistema que evite una justicia universal y una felicidad universal. Clarísimamente está esa manipulación, clarísimamente, y nos dejamos manipular. Yo les digo una cosa, cuando vean esos libros, huyan, esos libros no sirven de nada. Ahora, si los escriben
psicólogos, pueden ser estadounidenses, peruanos, digámoslo, pero que analizan el elemento psicológico, pues sí. Pero esos libros de la felicidad no sé qué, la autoayuda no sé qué, huyan de ellos como de la peste. Johan levantó la mano. A ver, Johan. Sí, profesor, esto se evidencia mucho en lo que fue la Guerra Fría, profesor. Ah, claro, la Guerra Fría. Miren, les voy a enseñar un libro que es muy bueno, que les recomiendo que lo tengan. A ver si lo tengo por aquí. Es gigante. Sí, sí está aquí. Lo tengo un poco maltratado, pero bueno, como lo he utilizado tanto. Este libro, que no se ve muy bien por la cámara, de Josep Fontana, Por el bien del imperio, una historia del mundo desde 1945. Es un libro que son como unas 1000 y tantas páginas. Ahí claramente se habla de todo de la fría y se habla de todos los aspectos. También se trata a América Latina y se ve muy claro esa idea de control y de dominio mundial, ya no solamente político, sino también mental, de las mentalidades. Carolina, en mi colegio nos hacían leer libros de autoayuda, en plan lector. Ay Dios, ¿en serio? En vez de escoger algo que aporte de verdad. Wow, pues a veces los colegios no tienen una dirección establecida interesante, ¿no? Thatcher y Reagan le cambiaron el foco a Europa. Totalmente cierto, Roberto Carlos. Cuando, sobre todo en Gran Bretaña, que es el motor económico, Alemania todavía se mantuvo un poco, pero cuando se abandonan las ideas keynesianas, que curiosamente se mantienen en Escandinavia y que en España se intentan implementar, pero de aquella manera. Está todo para atrás, ¿no? La clase trabajadora lo pasó muy mal en esa etapa. Y bueno, aquí un montón de comentarios, ¿no? Dime, Johan. Lo curioso, profesor, en la Guerra Fría, que estábamos bajo el bloque capitalista, ¿no? Pero, y así como nosotros, también había países europeos, pero nosotros no estábamos en una vista tubular, solamente recibíamos puro contenido estadounidense, no recibíamos contenido europeo, pero sin embargo estábamos dentro del mismo bloque, se supone, entre comillas, éramos un grupo, un bando. Mire cómo incluso dentro de esa hermandad a la que llama Estados Unidos, solamente recibíamos todo el contenido, películas, productos, canciones, todo con la finalidad de persuadir, como, como si fuera lo único, o sea, lo único correcto. Y así fue, profesor, porque ya por la historia, por lo que hemos estudiado, se sabe que ambos bloques han tratado de persuadir a su manera, ¿no, profesor? Fuerza, sumida de manera por debajo de la mesa, superficial, pero así fue como ocurrió. Es que te sabe una cosa, Johan. Eso entraba dentro del plan Marshall. El plan Marshall decía, oye, yo te voy a dar una ayuda económica que después lo reciben los norteamericanos, pero con varios apéndices. El tema cultural va a ser todo norteamericano. ¿Y por qué lo europeo va a llegar a cuentagotas? ¿Por qué lo europeo va a llegar a cuentagotas y poco? Porque los años 60 y sobre todo 60 y 70, la principal preocupación de los Estados Unidos estaba en Europa, porque ellos ya sabían que habían ganado la batalla en América Latina, ¿no? Quizá, digámoslo, incluso cuando pudieron contener la revolución cubana, que la contuvieron, ya sabían que habían ganado la batalla. Y, digámoslo, que se centraba en controlar Europa, en que ellos tenían mucho miedo de que el comunismo se impusiera en los países europeos aliados. A ver, el comunismo nace en Europa y las ideas comunistas puras que puedas tenerlas están en Europa.
realmente el de izquierda puro, puro, puro es el europeo, porque lo ha mamado desde pequeño. Entonces, la izquierda que se impone aquí es una izquierda muy, digámoslo, influenciada por el caso cubano, que es un error, y lo que hacía Estados Unidos era mantener el control. Por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, después de la Segunda Guerra Mundial, en Italia se veía clarísimamente que el Partido Comunista Italiano iba a ganar las elecciones. Se veía clarísimamente, van a ganar las elecciones del Partido Comunista Italiano. Porque era lo natural, realmente. Claro, Estados Unidos no podía permitir que Italia, país enemigo de la Segunda Guerra Mundial, derrotado, ganado por ellos prácticamente, pues el comunismo, digámoslo, se impusiera en ese país. Metió el miedo en el cuerpo de que si ganaba el comunismo, volverían los soldados norteamericanos y tomarían Italia. ¿Qué pasó? Pues hasta los 70 más o menos estuvo gobernando la Società Cristiana Italiana. Partido de derechas, amparado por los Estados Unidos. ¿No? Los Estados Unidos. Fue así, es muy cierto. Estados Unidos no permitiría jamás que mucho arte y cultura europea llegase a estos territorios. Y curiosamente, ¿qué llegaba a mansalva? Lo que se producía en la España franquista. Eso sí llegaba aquí, a América. ¿Por qué? Porque el franquismo, pues, obviamente era anticomunista. Y por eso es que Estados Unidos permite que Franco gobierne hasta que se muera. Porque Franco se presentaba ante los yanquis como el que va a parar, ¿no?, el avance del comunismo en Europa. Y España era un país también altamente comunista. Y necesitaban hacer parar eso. Y lo consiguieron. Así es. Carlos Benítez, y ya acabamos por hoy. Dime, Carlos. Sí, profesor, justo hablando del tema del capitalismo, de la Guerra Fría, también, bueno, me hizo recordar al plan de Alianza por el Progreso que hizo Estados Unidos en toda América Latina, precisamente para retener el avance del comunismo, ¿no? Acá y en Perú y en bueno, otras zonas de Latinoamérica. Sí, desde que siempre ha sido así. Todos los planes, en ese sentido está pues, el plan Cóndor, que era eso. Todos esos planes, digamos, lo que se hacían por eso, ¿no? Y obviamente nos han hecho, fíjense, para terminar la clase, nos han hecho ser más ciudadanos norteamericanos que peruanos. En base a la cultura. Conocemos más de la cultura norteamericana que incluso la peruana. ¿No? O sea, uno prefiere ver un drama del Bronx, ahí con los problemas en el Bronx, que un drama de los barracones del Callao. Una película de un drama de los barracones del Callao y dice, oh, que fea, está mal producida, y la quito. Una película de un drama del Bronx, ¿no? Con un Denzel Washington o un, no sé, o un Cuba Gooding Jr., o yo qué sé, o un Robert Redford, ¿no? Con sus problemas ahí, ¿no? Prefieres ver eso. O un Jim Hackman, o un, yo qué sé, todos esos grandes actores clásicos, ¿no? Prefieres ver eso. Y esas películas se están vendiendo en la cultura norteamericana. Incluso las películas de Marvel, que son lo que hoy día se estrenan en el cine, se están vendiendo en la cultura norteamericana. Porque como sabrán, los superhéroes se crearon casi todos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y se creó como unos héroes en los que inspirarse. Y los principales lectores de cómics de esa época eran los soldados que estaban destinados a Europa luchando contra el ejército nazi. Y te están vendiendo la idea, el Capitán América. El Capitán América tiene una gran crisis de identidad, el cómic, después de cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, toda la pesca, y ahora lo han recuperado. ¿Y cómo lo han recuperado? Luchando contra las conspiraciones internas de los Estados Unidos. Entonces,
el peruano o el español ve el Capitán América y se siente identificado con el Capitán América. Manda narices, ¿no? Un tío con la bandera de los Estados Unidos. Si fuera el Capitán Perú, pues bueno, ¿no? Pues claro. Pero es así. Es así. Nos manipulan de esa forma, ¿no? De esa forma. Así es, chicos. Somos manipulados, somos desde que nacemos. Es que es así. Es que es así. Nacimos alienados. Desde que salimos de la barriga de nuestra madre, ya sea por parto natural o por cesárea. Pero salimos así. Si ya a mi hija le estaba dando el biberón del Dr. Brown de Estados Unidos, que era el mejor biberón, que era con un tubito en el medio para evitar los gases. Sí, es verdad, no tenía gases, la niña nunca tuvo gases. El Dr. Brown, yo, por todas las farmacias, corriendo, farmacias españolas ni peruanas, porque creo que no llegaba, ahora sí se puede comprar normal aquí en Perú, pero en esa época tan solo tenía distribución en Europa, además de Estados Unidos, me fui por las farmacias hasta que encontré el dichoso biberón del Dr. Brown, ¿no? Es interesante todo este tema, ¿no? La teología, uy, madre mía, Sebastián, si hablásemos de los elementos teológicos, imagínense. Pero bueno, chicos, se nos acaba el tiempo, que tengo clase con esta gente de la otra clase, ¿ya? Así que nada, un placer y el lunes ya iniciamos lo que es la unidad 2. Dime, Henry. Ya. Sí, creo que ya lo dije o no lo dije, no lo sé. A ver, la estructura es muy básica. Ustedes tienen que tener siempre un ABC. Es una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. En la introducción ustedes van a introducir el tema que van a tratar. ¿Ya? De ahí van a hacer el desarrollo. En la introducción ustedes van a hacer una serie de preguntas, pero no sean tan evidentes poner las preguntas, sino colocan los temas y lo interesante que es el tema. ¿Ok? De ahí los integrantes van a tratar el tema. Esos puntos que queréis estudiarlos, se lo van a repartir. Pues este punto va para Henry, el otro punto va para Kenneth, para Alexandra, y van a tratar esos puntos que ya lo han dicho en la introducción. Y las conclusiones es desarrollar como un epílogo final, una conclusión final, ¿no? De lo que se ha hablado. Eso es el ABC siempre, y es un informe. Olvídense de las monografías, investiguen. Busquen en páginas como Dialnet, como Resergate, como academia.edu, artículos novedosos, nuevos. Utilicen libros también, pero artículos, yo ya lo dije en la otra clase, artículos relativamente nuevos. En estos buscadores que voy a poner en el chat, estos son buenos. Los clásicos, Dialnet es el clásico. Resergate ahora está muy bien también, encuentran muchísimo material. O en última instancia, academia.edu. Academia.edu. Sí, Google Académico es muy bueno. Google Académico es muy bueno también. O sea, busquen. Dime. La fecha exacta, el Excel que me mandaste lo estoy viendo y estoy coordinando para ver en qué fecha exacta. ¿Okay? Pero mi idea es después del parcial, a partir de semana 10 o así. Pero tengo que calcular porque son muchos ustedes. ¿Ok? Y la exposición, pues, sí, la idea es que pongan todos. Por eso la idea es que quiero ver los minutajes. ¿Ya? Dime, Yasadi. Profesor, entonces el trabajo que usted dijo sobre los temas que envió del aborto, la homosexualidad, eso es un informe.
Y entonces, ¿cuántas páginas como máximo y mínimo tiene que tener? Entre 20 y 25, incluyendo bibliografía, incluyendo portada, incluyendo índice, incluyendo todo. Y bueno, la de los minutos ya lo dirá luego, ¿no? Pero aproximadamente ¿cuánto tiempo cree que sea para ir acoplándonos? Yo pienso que va a ser entre 10 y 15 minutos. Y ustedes también Genial. van a jugar con eso, ¿eh? O van a jugar con ustedes como miembros, tienen que practicar quién tiene mayor uso de palabra, quién no tiene mayor uso de palabra, pero la idea es que participen todos. Isabel Campos. Sí, profesor, justo también me están preguntando con respecto al trabajo individual, es como un artículo de opinión, ¿no? O sea, vamos a dar nuestra opinión de lo que hemos entendido acerca del video. Exacto, exacto. No quiero ninguna monografía, ningún resumen. Ah, ok, entiendo, profesor. Por eso un artículo de opinión y de análisis, más que de opinión, cuidado, de análisis. Porque la idea es analizar la película conforme los temas que estamos tratando en clase. Lo ideal es eso, analizar la película conforme los temas que se están tratando en clase. Por eso les digo que les recomiendo que hagan el informe ya pasado un buen tiempo. No lo hagan ahora, piensen un poquito. Y eso no te da más de 3 páginas, ¿eh? Porque en más de 3 páginas vas a estar redundando. ¿Okay? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, chicos. Profesor, ¿para cuándo era este informe? Disculpe. A ver, el trabajo grupal yo creo que para la semana 13, 14, más o menos 12, 13, el informe con todo ya entregado. Igual, el trabajo igual, el individual igual. Porque ustedes pueden presentarlo, ¿vale? Van a presentarlo, pero el informe, el documento, el Word, les voy a dar un poquito más de tiempo para que lo entreguen, ¿ya? En torno a la semana 14, pero la presentación, todo eso, no, pues lo hacen un poquito antes, ¿ya? ¿Está bien? ¿El individual es en la semana 4, profesor? No, semana 13, 14. Y el Profesor, grupal también. ambos trabajos son para las semanas finales, ¿no? Sí, las semanas finales. Ya, ok, profesor. Muy bien, chicos. Ojo, no se confíen, trabajen. Muy bien, nos vemos el lunes, en un par de días. Cuídense mucho.